por nosotros sí. Bueno, comenzamos. ¿Ya se puede empezar? Sí, podés empezar, ya está grabando. Bueno, buenas noches a todos. Queríamos presentarles el nuevo ejercicio. Es el tema intermedio que tenemos en el taller, entre el ejercicio que ya hicieron y el próximo. Y es una especie de ejercicio interfase entre uno y otro, como tiene el carácter de esquicio, dura 4 semanas, y la idea es que ustedes tengan una posibilidad de incursionar en un tipo de proyecto mucho más espontáneo, más creativo, y que de alguna manera les sirva como para resetear la cabeza entre el que ya hicieron y el que vendrá, que son digamos, ejercicios más extensos y más rigurosos. La idea de este año fue trabajar sobre 3 viviendas en el tejido central de la ciudad, 3 viviendas que pertenecen a un mismo periodo de la historia de la arquitectura local y también nacional, que es digamos, los exponentes locales de lo que fue el movimiento moderno, ejecutado por los ingenieros, porque todavía no existía la carrera de arquitectura. Estas casas son de los años 30 y la arquitectura es recién la carrera de arquitectura del 52, así que imaginemos que están hechos con un carácter donde la especificidad del proyecto no era lo que se dominaba, ¿no? Por eso, si bien están adscriptas a lo que se denomina movimiento moderno o racionalismo, por, digamos, la hegemonía dada en Europa con estas corrientes, ¿no? Con las casas de Le Corbusier, por ejemplo. Podríamos decir que de alguna manera tienen lineamientos fieles a ese movimiento internacional en lo que hace a su estética, pero no a las plantas funcionales, ¿no? A la espacialidad. Pero todas mantienen alguna cuestión del lenguaje, con variables, por supuesto, que hacen a esta cuestión de utilizar prismas bastante puros, de utilizar un tipo de carpintería metálica, novedades y innovaciones técnicas, la calefacción central, por ejemplo, el tipo de persiana como se ven en las 3, que son ventanas de enrollar a proyección. Bueno, en fin, una serie de recursos técnicos y lingüísticos que hacían a la arquitectura de esta época, que es de los años 30, y que los hacen como elementos de valor a la hora de mirarlos a casi un siglo después, ¿no? Y entender que es una arquitectura que tiene que ver con el rescate de lo que es la vivienda en el tejido central de la ciudad. Sucede con esto que además había determinados recursos de proyectos, que no están invariablemente en todas, pero por ejemplo, en la casa, en la figura que vemos acá en el centro, no sé si se alcanza a ver, la entrada imperial, por ejemplo, era una de esas connotaciones. El balcón redondeado con el círculo en la puerta, imitando lo que era la arquitectura naval, y distintos recursos que hacen y calidades que hacen valorable su permanencia en la ciudad. Por otra parte, estas casas, hay una cuestión que tiene que ver con qué significa el reciclaje actualmente, que es una práctica cada vez más frecuente, ¿no? Porque nuestras ciudades ya están todas construidas. Entonces las opciones son
o demoler y hacer de nuevo, o reciclar. Y de un tiempo a esta parte, afortunadamente, hay una mirada más, si se quiere, valorativa de la historia, o de lo que es, que está en la memoria colectiva de la gente que habita un lugar, ¿no es cierto? Entonces, estas casas tienen ese valor, ¿no? Ese valor que les da este casi siglo de permanencia en un lugar que ocupa la centralidad de la ciudad, y que además vale la pena pensarlas como posibles protagonistas de un ayornamiento, de una actualización de los programas, que es una de las cosas que más suceden en la actualidad, ¿no? Pensar cómo se vive en la arquitectura, en el vivir contemporáneo, ¿no es cierto? Cuestión que ha sido absolutamente enfatizada con la cuestión esta de que hace casi 2 años que estamos trabajando así como ahora, ¿no? Digitalmente, lo cual requiere en el hogar un lugar. Por ejemplo, acá acaba de tocar el timbre, no sé si se escuchó. Entonces, uno requiere un lugar donde poder realizar estas tareas sin la interferencia de la vida familiar. Entonces, el tema del reciclaje lleva implícito una idea de valoración patrimonial. Más allá de que las casas estén declaradas o no, que creo que lo están, por lo menos declaraciones contextuales, porque hay distintos grados, pero sí hay alguna forma de otorgarle un valor a estas piezas, que además tienen una excelente calidad porque han transcurrido el tiempo muy dignamente. Entonces, el tema ahora a tocar con respecto a lo que es reciclar, actualizar, ampliar lo patrimonial, es ¿qué preservo? ¿Qué recupero? ¿No? Son preguntas que uno se hace. ¿Cómo eso se muestra? ¿Cómo se relaciona lo nuevo y lo viejo? Serían preguntas que uno se haría, ¿no? En algunos casos, lo patrimonial resulta casi intocable, entonces la intervención tiene que ser absolutamente respetuosa. Es decir, a simple vista no quiero, supongamos, tapar los rasgos de esta casa que tiene este retiro, que tiene este balcón, que tiene determinado tipo de carpinterías, que tiene un zócalo, casi todos tenían un zócalo además, peatonal, materializado con travertino, granito, o sea, no quiero tocar esas cuestiones, y entonces lo que emerja va a ser algo que justamente por respeto o se mimetiza o se opone, ¿no? O es transparente frente a lo que es opaco, en fin, una serie de operaciones y de cuestiones que las iremos viendo, y ustedes las irán pensando de acuerdo a lo que les parezca, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para intervenir en una pieza de este tipo que la suponemos y la reconocemos con valor? Bueno, antes de ver estos ejemplos, quería mostrarles algunas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio, ¿no? Con los tiempos del ejercicio, la razón de ser del ejercicio, que un poco es lo que les comentaba recién, y que es, digamos, vamos a incursionar en un ejercicio corto, creativo, donde los fundamentos es pensar en qué hago con lo viejo y qué hago con lo nuevo, y cómo abordo el tema de la vivienda individual a partir de este reciclaje. Entonces, siendo que es un tema cada vez más recurrente, nosotros tenemos que ver esas operaciones que les comentaba recién. ¿Qué pasa con la vivienda actual? Es otro de los temas que veíamos, que rápidamente recién anuncié, que tiene que ver también con la cuestión de que se trabaja en la vivienda, o sea que hay una labor productiva dentro de la vivienda que está
dentro del parámetro de lo virtual, como es el caso que en este momento nos está convocando a todos en esta reunión, o también es un lugar donde se producen cuestiones materiales, qué sé yo, o alguien se dedica a la enseñanza y tiene alumnos, o vende cosas que fabrica, en fin, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con esta cuestión que nos va a dar toda una serie de lineamientos como para pensar de qué manera una pieza nueva que se posiciona en la azotea, por ejemplo, de estas tres viviendas, que de alguna manera significan una ampliación, pueden ser o una ampliación de la propia vivienda, porque es bastante flexible el programa, o puede ser un monoambiente o un espacio multifuncional, ¿no? Lo cual va a requerir una cierta autonomía, puede tener o no una autonomía para acceder a ese lugar. Es parte de la problemática que ustedes van a transitar. O sea, qué tipo de pieza y qué tipo de programa va a estar inmerso dentro de la casa y qué supone como grado de autonomía para utilizarlo, de acuerdo al programa que ustedes definan. Bueno, las 2 primeras semanas, como ya hablamos, supongo que en todos los grupos, se va a dedicar a la cuestión más de disparador de ideas, se va a trabajar más volumétricamente, cómo ustedes piensan morfológicamente esa pieza en 3 dimensiones, y van a trabajar en maqueta o en maqueta electrónica, ¿no? En SketchUp. Digamos, en los 3 casos que ustedes van a elegir con los docentes, creo que ya estaban en eso la clase pasada, van a tener una serie de cuestiones que marcan más o menos esas 2 etapas. Las primeras 2 semanas son de búsqueda, de imaginación y de tener un pensamiento con respecto al objeto que defino como posibilidad de intervención, y en las últimas 2 semanas, que incluyen la entrega, van a ser ya con toda la planimetría y la documentación gráfica en escala 1 en 100, digamos, la básica, que es cortes, vistas, perspectivas, plantas, por supuesto. De alguna manera las 2 cuestiones van a estar concatenadas entre la escala de la vivienda y la escala de la intervención. Bueno, dicho esto, que me parece como la presentación para que ustedes luego puedan continuar trabajando con los docentes, vamos a ver algunos ejemplos rápidamente de intervenciones muy del presente, muy contemporáneas. Como les comentaba, también es un tema de la densificación, ¿no es cierto?, de la ciudad, que cuando no apela a la demolición, puede sobre una vivienda soportar otra vivienda o una ampliación de la misma. Es un tema verdaderamente muy del presente y muy frecuente en nuestras ciudades. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una vivienda del estudio FRAM en el barrio de Agronomía, en Buenos Aires, que se posa atrás de otra vivienda, ¿no? Es como una especie de PH detrás de una vivienda con la cual tiene pactada las posibilidades de construir, ya sea porque existe un lazo de parentesco o porque, bueno, es una concesión o una venta. Entonces, utilizando, digamos, la cubierta, en este caso de chapa, de esta vivienda, y teniendo la posibilidad de tener un patio existente que sirve de pulmón para componer esta nueva pieza, con una estructura metálica, digamos, liviana, de steel frame, por ejemplo, es una de las posibilidades. El programa que se organiza básicamente tiene una galería y una serie de habitaciones que a su vez
aprovechan lo que queda liberado de la cubierta esta de planta baja, de la casa vieja, para armar una pequeña terraza. Básicamente la casa entra por un pasillo al fondo, y bueno, se entra a este patio, y esta es la casa existente. O sea, esta es la cubierta de chapa, y esta son una serie de... Perdón, la cubierta de chapa la han dibujado los proyectistas acá, pero bueno, acá seguramente había una habitación y un estar comedor con la cocina y las áreas de servicio. Entonces, incorporando un núcleo circulatorio, una escalera, se puede lograr que sobre este techo, que acá está dibujado como en 2 niveles, ¿no? Digamos, no, mejor dicho, está dibujado en el mismo nivel, viendo el patio en vista y con la sombra. Bueno, sobre ese techo de chapa se pone una plataforma liviana de sostén de esta planta de dormitorios, con galería y patio. Fíjense que además adopta este recurso de separarse de la medianera del fondo para crear también una raja de iluminación, tanto para esta planta como para la de abajo. Si bien acá no estaría dibujado, pero es así. Para mantener un halo de luz acá atrás. Acá tenemos el corte, la incorporación de un tramo más de escalera, el patio con las carpinterías antiguas, de madera, con vidrio repartido y banderola, y la pieza nueva, metálica, liviana, que se posa sobre esta... Fíjense que hay hasta una separación con el techo existente. Es una simple adición, digamos, de un volumen que se contrapone en cuanto a la materialidad que tiene, porque como veíamos recién, digamos, todo lo que es mampuesto antiguo de la casa se pinta en terracota y las carpinterías de madera en blanco, y luego aparece esta cuestión de utilizar una arquitectura liviana y metálica, ¿no? En contraposición a lo que sucede. Una intervención muy sencilla. Aquí ven como una especie de situación, entiendo yo, porque no lo muestran, pero de paso, el paso que llega hasta el corazón de Manzano, o atrás de la casa existente, se ingresa por acá, por esta puerta, a este patio, ¿no? Entiendo que es así. Y luego se incorpora la pieza en planta alta. Aquí vemos la relación del patio antiguo con la galería, ¿no? El completamiento. Y acá la posibilidad de estar como en una especie de corazón de manzana, no hay una especie, en un corazón de manzana, donde si bien no tengo las vistas a la calle, tengo cielo por todos lados, porque se ve que es un barrio de baja densidad, de planta baja y 1 o 2 pisos, y la posibilidad de tener un horizonte bastante abierto, y potenciar o posibilitar la actualización de esa vivienda a nuevas necesidades, e inclusive diría con bajos recursos. Este es otro ejemplo también de estas ampliaciones que requiere una vivienda, de estas actualizaciones, también en una vivienda existente, a la cual se le endosa una planta alta también de carácter muy ligero, y se utiliza parte de la cubierta para generar lo mismo la terraza, con balconeo al patio, en este caso más amplio y con mayor vegetación. Esta es la pieza, digamos, la que está marcada en roja, sería la ampliación y el lugar de intervención. Sobre una vivienda con planta en L, donde en el ancho del lote se coloca esta nueva pieza de estructura metálica. También hay una intervención y un acomodamiento, digamos, de las situaciones de planta baja, como para lograr ordenar, ¿no?, lo nuevo sobre el acceso que le vamos a producir a la planta de inicio y a la planta donde arranca la escalera. O sea, hay también alguna operación de compatibilizar
lo existente, en este caso simplemente una planta baja, con la renovación, que es esta tirita que contiene, acá lo vemos en obra, y acá lo vemos terminado. Esta es la escalerita, digamos, de madera que sube, una malla, en este caso perforada, pero con cierto ornamento, que tamiza un poco las vistas al exterior, a la casa. Este es el techo de chapa, fíjense el techo de chapa con las típicas membranas, como para salvar sus años digamos, de deterioro. Y acá vemos la casa plantada, digamos, la ampliación de la casa plantada sobre la anterior frente a la vegetación. Claramente se ve la pendiente del techo de chapa y el prisma este puro que tiene la horizontalidad lógica que debe tener, ¿no es cierto? La situación de acceso desde afuera, o mejor dicho, de salida de esa terraza, estos tamices que tiene, que es crear como un filtro con esta reja que les comentaba, que acá se ve desde el exterior, crear como una situación de verde, de posibilidad de plantar alguna cuestión que me haga un fuelle verde, y el vidrio que cierra las habitaciones. Aquí vemos el interior, de nuevo la situación de transición que les comentaba, y digamos, esta pieza que además está resuelta en madera, totalmente revestida, justamente para revestir, puede ser en otros materiales, también podría ser en yeso y en Durlock, pero la estructura metálica de soporte de la pieza nueva. Aquí vemos la transparencia, digamos, que tienen estas situaciones que, estando en una escala barrial, nos permiten, digamos, en un lugar de baja densidad, tener vistas largas, tener vegetación y tener, digamos, condiciones de vida valorables, estando en el pleno tejido de la ciudad, ¿no? Perdón, con respecto a esto me quedó sin ver, sin mostrarles así rápidamente, que la planta, que acá está muy chiquita, pero que se monta acá transversalmente al eje longitudinal de la casa, y consiste en un baño, la escalerita que les mostraba recién, y 2 dormitorios. Bueno, vamos a ver estas 2 casas que vimos están como en una situación de fondo, ¿no? Ya sea fondo de lote o de lado posterior de la casa. Ahora vamos a ver otra intervención en una casa muy típica de barrio, que es esta que ven acá, este frente, que ven con ventanas comunes, una pequeña casa común que existe en casi todos los barrios de muchas ciudades, a la cual necesita crecer, pero apela a una cuestión interesante con respecto a, primero, no materializar con el mismo opaco sólido del muro de la planta baja, sino crear un nivel más, pero utilizando un filtro, una malla, en este caso metálica, muy liviana, que además permite el crecimiento de una planta y que me filtra la situación de la calle con respecto a la interioridad de la casa. Esta situación como de galería, pero muy transparente, que además reconstruye la línea municipal que tenía la casa en planta baja, pero desmaterializada, digamos, hasta la cubierta, sin ningún tipo de situación de transición, llega hasta tocar la cubierta, y la modula en partes sucesivas como para sostener esta cuestión de la malla metálica, que te da de alguna manera una cierta intimidad, si se puede decir, si bien la visión es muy, muy transparente, ¿no? Ahora, acá hay además otra operación, que es, toma con alguno de los ejes de la casa, del muraria de la casa,
sobre esos replantea el crecimiento, que es, digamos, sobre esta planta baja existente, que seguramente alguna situación de acomodamiento ha realizado, se le incorpora esta escalerita que se ve acá, lateral, permanece el patio y el fondo, y mantiene como una situación de un dormitorio apartado, puede ser el matrimonial, y sus situaciones de estudio o de cuestiones que pueden ser, por ejemplo, las laborales. Y luego, en la planta alta, amplía con 2 dormitorios y un baño, y toda una sala de estar, ¿no? Estar y cocina, que invierte, digamos, queda la cocina en planta, la cocina del comedor en planta alta, frente a esta galería tan transparente, tanto en el techo, que es de chapa translúcida, como en el cerramiento sobre la línea municipal que les comentaba recién. Y además, la operación que realiza es de crear 2 aguas invertidas con una cumbrera acá en el medio, ¿no es cierto? Que es esta que vemos acá. Entonces, esa cumbrera que se monta sobre este muro, que coincide, perdón, con este muro, define con esta agua de esta modulación el ancho de los dormitorios. Y la otra toma el ancho de este estar comedor-cocina y se prolonga hasta la línea municipal, abarcando la galería, ¿no? O sea, hasta acá es una chapa, perdón, no sé si se ve cuando señalo, o sea, hasta acá sería una chapa opaca, con los cielorrasos y todo lo necesario, y luego acá la chapa esta se transforma en translúcida. Aquí vemos lo que les comentaba. La chapa y acá este pedazo que es translúcido, la cumbrera que les decía invertida en coincidencia con este muro de los dormitorios, y en este caso lo que es espacio libre de la casa, de expansión, se mantiene sin tocar, sin pérdida de superficie. Fíjense que es una operación muy sencilla en el sentido de que no, si bien la casa podríamos decir que el valor puede ser para las personas que la habitan, pero no es que es una arquitectura memorable para nada, simplemente una sencilla casa de barrio, mantiene esas características. O sea, no ha cambiado ni siquiera las aberturas del lugar. Este es el fondo, y esta cuestión que les comentaba hoy, de recuperar esta cuestión barrial, que tienen algunos sectores, en este caso de Buenos Aires, que todavía pueden tener un patio, un espacio verde, en fin, y ver los árboles que están atrás, ¿no? Que dan la escala. Esta es lo que les comentaba, la chapa translúcida, esta situación de que incluso acá se define el piso con ciertas piedras, y fíjense la transparencia del árbol que está en la vereda, cómo de alguna manera se gana esa perspectiva, se gana ese incorporar e interiorizar el espacio, capturar el espacio exterior, que es muy lindo tener la copa de un árbol, capitalizarlo para el interior de la casa. Acá hay un chulengo, como muy típicamente criollo, es tener una galería para también hacer un asado. Aquí vemos una arquitectura más formal, este es otro ejemplo, también en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esa es una arquitectura, digamos, del 20, ¿no? Es lo anterior a las casas racionalistas sobre las que vamos a intervenir nosotros. Es la primera arquitectura, digamos, que en La Plata hay muchas de estas casas, que eran anteriores. Fíjense el tipo, bueno, acá están remodeladas, pero el tipo de carpinterías eran diferentes, las alturas eran diferentes. Y bueno, sobre esta cubierta, donde terminaba la casa, que tenía una entrada de garage
que posiblemente haya sido hecha posteriormente, porque en la época de estas casas todavía no existía mucho, no estaba muy difundido el automóvil. Fíjense que las ventanas también daban a la línea municipal, como ahora prácticamente ya no se puede, o sea, hay una cuestión, un concepto de la intimidad que hace que uno, no solamente de la seguridad, sino de la intimidad, que la sala de estar en general, uno no quiere que esté una persona que transita por acá por la vereda frente a nuestra ventana y a nuestra intimidad. Entonces tienen como también otro filtro, apelando siempre a estas grillas metálicas que pueden ser de distintos espesores y calidades digamos, de lleno vacío, ¿no? Y bueno, la operación acá es enmarcar, apelando o queriendo continuar con la mampostería, simplemente haciendo un marco, y luego esta pieza central denota la intervención contemporánea. Entonces, tiene operaciones muy sencillas. Esta es la casa original existente. Y este era el plano que ya estaba supuestamente intervenido. Lo que se hace es integrar todo esto. Se saca esta cocina y se integra toda esta planta baja frente al patio. Y se mantiene, digamos, acá también, se hace una sala contigua más integrada, y luego al subir a la planta alta, se incorporan 3 dormitorios con un baño, y yo desde ya les digo que a mí las figuras me están tapando la planta. O sea, las caras y la franja esta me está tapando la planta. Bueno, incorpora esta planta alta, donde acá además hay como una especie de balconeo, de raja de vidrio, ¿no? No, y perdón, y la circulación está puesta aliada a la medianera, del otro lado. Si no alcanzo a recordar bien, pues ya les digo que lo estoy diciendo sin poder verla esta planta. Entonces, básicamente esta es la operación, esta era la terraza original, y esta es la terraza que tengo ahora, ¿no? Con un techo pergolado, con las funciones estas de un pequeño toilet, la parrilla, una mesa para comer frente a la arboleda de la vereda, y bueno, y expando también este lugar de estar. Acá está lo que yo les decía de, digamos, esta trama de vidrio transparente para dar iluminación a la circulación de los dormitorios. Acá tenemos unas imágenes donde se ve, por ejemplo, digamos, lo que se ha mantenido como las carpinterías originales, que tienen cierto vitrón, me parece ver, la carpintería de vidrio repartido que se usaba antes, la escalera incorporada, nueva, bueno, y esta gran sala de cocina-comedor, que parece que era la intención de la ampliación de la planta baja. Me parece un poco, no sé, tan contemporáneo que no sé si lo comparto, pero entras, desde la entrada ya se está viendo, digamos, la cocina. No es que esté mal, acá hay un pequeño comedor, pero tiene un protagonismo muy importante. Aquí vemos lo que les comentaba, cómo se materializa la terraza. Esta es la escalerita como para subir a esta planta desde el exterior. Bueno, y las lucarnas, que este techo de vidrio, digamos, que le dan luminosidad a la planta baja. Y esta es también otra pieza más antigua que las casas que nosotros estamos dando, que esta es en Barracas, un barrio de Buenos Aires, del sur de Buenos Aires, que tiene una estilística bastante más importante, porque estas casas tenían distintas jerarquías, ¿no? Siendo casas de la misma época, había casas de mayor importancia por el tipo de ornamentación, de cornisas, en fin, de materiales, de calidad y artística de las rejas, que otras. Esta parece una casa
más importante, que además tenía como resuelto el basamento de una planta alta, que en realidad era una terraza, ¿no? La terraza con este sistema de cornisa de botellones, que es la contención de esa casa. Y la intervención es muy sencilla e intenta justamente contraponerse. Aquí vemos la casa desde el patio interior, ¿no? Desde acá. Y lo que vemos es que mantiene esta cuestión también de la geometría y de esta cuestión de los solados tan característicos de la época, en este caso el damero, ¿no? Que configura y define muy bien el patio rodeado de galería, que era una de las condiciones que tenían estas casas, pero refuncionaliza de una manera más a la vida actual los espacios de estar, ¿no? De cocina, comedor, en fin. Y luego, en la planta alta, también amplía con dormitorios que se posan sobre como un cuerpo único, intentando tener como una modulación en vertical para contener las aberturas, y finaliza con la vista al patio y hacia la línea municipal. Pero fíjense que si lo vemos desde la línea municipal, es casi oculta, ¿no? la intervención, cuando la veíamos recién. Aquí tenemos la forma en que, digamos, que se materializa frente a la terraza que genera, las alturas, que son muy variadas y muy diferentes a las que tenía la casa antigua, que eran casas en general muy altas, y cómo incorpora, digamos, una materialidad contemporánea frente a eso, y aprovecha y optimiza la posibilidad de expandir a una terraza y también de expandir visualmente al patio que tiene abajo. Lo que les comentaba hoy, las aberturas están condicionadas a esta modulación de tabiques, y digamos, acá tenemos la cornisa frentista de la casa, y siempre desde esta terraza, que es la posibilidad que nos brinda utilizar estos elementos que ya existían, tengo la posibilidad de mirar hacia abajo y crear un corte interesante de la casa, y por el otro lado tener el verde del árbol de la vereda. Y acá los dejo con Gabriel, que les va a dar otra visión del tema de la ciudad y de las posibilidades de reciclar otras piezas urbanas. Estás muteado. Estás muteado. Ahí sí. ¿Ahí? Sí. Bueno, sigo yo entonces ahora, sí. En realidad no es otra visión del tema, es coincidente totalmente con lo que comentó Cristina. Es simplemente un par de comentarios quizás para ampliar un poco la perspectiva sobre esta actitud frente a las preexistencias que están un poco implícitas en estos proyectos que acabamos de ver. En el sentido de que no tendríamos que quedarnos con la idea de que esto es válido solamente en términos de una vivienda individual o de una operación tan ceñida a lo individual, ¿no? Esta imagen que vemos hace referencia a un plan que presentó la alcaldesa de Barcelona en el año 2018. Barcelona, como todas las ciudades, quizás las nuestras mucho más todavía, pero presenta una problemática de carencia de viviendas, de falta de viviendas, sobre todo viviendas para sectores de escasos recursos. Entonces, como decíamos, hace 2 3 años, se presentó un programa que ante uno de los grandes problemas que encuentra el Estado para actuar y para resolver el problema de la vivienda, más allá del problema financiero, económico que implica, es el tema de la falta de terrenos.
de la falta o del costo de la tierra urbana. Muchas veces, ante este problema, la solución ha sido irse a las afueras, a la periferia, pero esto implica ir a zonas que no tienen infraestructura, que implican después traslados enormes, pérdida de tiempo, desalojo en el sentido de falta de arraigo de la población en estas zonas alejadas de los centros urbanos. Y en cambio, en este caso, se privilegia lo que es toda la capacidad potencial que tiene todavía una ciudad muy configurada, como es en este caso Barcelona, pero como es la mayor parte de las ciudades, incluso nuestras ciudades, de sostener una densificación, de sostener un número de habitantes mayor que el que existe, el que sostiene actualmente. Entonces plantea un programa de vivienda subvencionada por el Estado, en este caso, que se van a realizar en las azoteas de los edificios existentes, incluso de los edificios públicos, incluso de algunas escuelas, y en muchos casos, o en algunos de estos casos, estas construcciones nuevas son literalmente esto que vemos acá. La posibilidad de tomar un contenedor como módulo volumétrico espacial que pueda resolver dentro de sí las necesidades de algún tipo de vivienda más o menos mínima, y construir esta solución a partir de esta operación. Recién veía algunos de estos proyectos, un proyecto de ATOT y otro que mostró Cristina, y la referencia formal al tema del contenedor es directa y es obvia, ¿no? El contenedor se ha transformado como una especie de módulo capaz de sostener un espacio habitable mínimo, pero ampliable, porque puede sumarse módulos de contenedores, y lograr si se quiere, una forma de prefabricación o de construcción a partir de un elemento preexistente. Y en este caso, ubicado soportado o sostenido por construcciones existentes. Pasá la otra foto. ¿Vos manejás, Cristina? Ah, sí, perdón. Incluso se proponía que en algunos casos, por ejemplo, esto es una estación de metro, del subte, que se ve por las construcciones linderas, que sería capaz este sitio de sostener varios niveles más, por lo menos 3 niveles más. Y entonces se proponían soluciones que ocuparan o se hicieran cargo de este espacio potencialmente construible que existía sobre algunas estaciones de metro. Con esto quiero enfatizar el hecho de que este tipo de operaciones, de actuar sobre lo existente, de tener en cuenta la preexistencia y buscar una densificación, se puede hacer a partir de distintos temas, de distintos usos y de distintas escalas. En este caso, vivienda social subvencionada por el Estado, en el caso que vimos recién, que mostró Cristina recién, en el caso que van a ejercitar un poco ustedes, en caso son viviendas individuales. Pasa a otra. Este es un proyecto de un estudio de Buenos Aires, Adamo y Faiden, que proponen una solución, una especie de sistematización o generalización, si se quiere, de estos conceptos que venimos manejando. Quizás en una versión un poco más cuentapropista que esta que veíamos de Barcelona, pero es un proyecto que tiende más a establecer una discusión sobre el tema que parece interesante, ¿no? Como sobre todo en los suburbios o en los barrios menos densos de la ciudad, es posible el crecimiento y la densificación a partir de la superposición de algunas viviendas nuevas o de espacios habitables nuevos
sobre algunos existentes. Pasa otra. Bueno, esta quizás da una pequeña digresión, una de las viviendas icónicas del movimiento moderno, ¿no? Donde por primera vez, o una de las primeras veces, se sintetiza todas las búsquedas que se habían venido realizando y acumulando en los primeros años del siglo, en una formulación sintética de una vivienda, lo que debía ser o lo que se deseaba que fuera una vivienda individual. La traigo a colación por lo siguiente. Esta es desde un punto de vista del lenguaje arquitectónico, del diseño, es absolutamente novedoso y absolutamente propositivo, por lo menos en el momento en que se construye esto, que es fines de la década del 20. Pero si uno va un poquito más allá de esta cuestión puramente del lenguaje, desde lo tipológico, esto es, como su nombre lo indica, es una villa. Una villa es una tipología de vivienda individual que tiene unas características particulares. ¿Cuáles son las características particulares básicas que tiene? Primero, que es un objeto más o menos autónomo, en el sentido es que está aislado en un entorno natural, y que uno podría decir que es un objeto redondo. Redondo en el sentido que tiene 360 grados, ¿no? Por más que la planta sea literalmente cuadrada, pero topológicamente es redondo en el sentido de que no tiene jerarquías de la fachada, no tiene un frente y un fondo, ¿no? Sino que es circular en ese sentido, ¿no? Conceptualmente. Pasa otra. Bueno, esto tiene antecedentes, no es un invento del movimiento moderno, ¿no? Tiene un antecedente que uno podría rastrear, es esta Villa de Palladio, por ejemplo. Son arquitecturas, en principio, que no son urbanas, ¿no? Que son suburbanas o directamente rurales. Esto originalmente, la Villa Capra era la casa de una estancia, por llamarlo de alguna manera, para usar un término nuestro, pero de un campo productivo, y estar a la casa del dueño, ¿no? El centro del universo del dueño, una casa que tiene mucho que ver con la anterior, en este sentido. Es una casa redonda. Tiene 4 caras iguales que miran al campo del propietario. Pasa otra. Y esto nos remite a un paso anterior, que por lo poco que conocemos podría ser el origen de esta tipología, que es la casa romana. Esto es una reconstrucción contemporánea, no sé si demasiado fidedigna o no, de una casa romana. También es una vivienda rural, por decirlo de algún modo, no es una vivienda urbana. Ahora, ¿qué pasa con estas tipologías? Tanto esta, por ejemplo, como vamos a ver después las del movimiento moderno, cuando se enfrentan con el tema se urbanizan o se localizan en un entorno urbano. Tienen que sufrir una serie de adecuaciones, este tipo que acá vemos en su estado más puro, ¿no? Tanto la Ville Savoie como la Rotonda, como la Casa Romana, son tipos o ejemplos de un tipo bastante puro, ¿no? Pero cuando se encuentran con la trama urbana, con un loteo, con unos lotes estrechos, con vecinos al lado, bueno, sufren una serie de adecuaciones, que en algún caso les quita esta nitidez o esta pureza que tenían conceptual, pasa otra, y en otros casos lo resuelven con bastante sentido y generan soluciones realmente interesantes. La casa romana es el origen de la casa chorizo. En realidad la casa chorizo es la mitad de la casa romana. Y ese fue un recurso, una estrategia que se encontró para poder construirla dentro de lotes más o menos estrechos. En realidad, si uno pudiera unir esta con la casa de al lado, ¿no? Compuesta simétricamente a partir de un eje que podría ser la medianera, uno tendría
un tipo que podría decir que se asimila a la casa romana. Las casas modernas, la arquitectura moderna, cuando llega a la ciudad, sufre una operación del mismo tipo. Poner a otra. Entre ellas, las que ustedes tienen como ejemplo, ¿no? Fíjense que desde un punto de vista del lenguaje, esta casa la vincula claramente con la casa, podría vincularla claramente con la casa de Le Corbusier que vimos, en el sentido del predominio de las formas geométricas, la ausencia de decoración, la ventana corrida y apaisada, cierta referencia a la arquitectura naval, como vimos, como comentaba Cristina hace un rato. Sin embargo, hay una operación de encajonamiento, ¿no? De ponerla o de calzarla dentro del molde de las medianeras. Ahora, ¿qué pasa cuando, ante esta nueva situación que les proponemos, de golpe uno se encuentra con la cubierta de estas casas, en donde, en general, por lo menos como en los ejemplos que estamos viendo, las casas vecinas son más bajas y entonces, de repente, las medianeras desaparecen. Y aparece una cierta libertad, o se recupera una cierta libertad para reformular estos conceptos volumétricos y espaciales que venimos mirando. Es decir, de alguna manera aparece también un espacio de 360 grados del que el proyecto tendría que hacerse cargo. Ya no es un proyecto metido entre medianeras como la casa de abajo, la casa soporte, sino que esta nueva construcción que aparece arriba tiene otros grados de libertad. Y eso es un poco lo que tendríamos que explorar en los proyectos, ¿no? De qué manera esa casa de arriba se puede formular en términos más libres y además puede reformularse o reproponer su relación entre interior y exterior, a partir de esto, ¿no? De que eso va a ser un objeto rodeado de espacio con las cuatro caras libres, en principio, por lo menos existe esa posibilidad. Pasa otro. Y aparece otra cuestión, además de esta cuestión que tiene que ver con lo tipológico y con lo volumétrico y lo espacial, y es una cuestión que tiene que ver con una cierta dialéctica que plantean la arquitectura moderna o estos tipos modernos que estamos viendo, que es esta especie de contrapunto entre la arquitectura como un objeto tecnológico artificial, básicamente, y la naturaleza como soporte. Hay como un contrapunto, ¿no? Una dialéctica entre estos dos términos, como opuestos. Lo natural y lo artificial, el jardín o el parque y la casa. Y un poco esta dialéctica, ¿en qué términos se puede dar en el proyecto que ustedes tienen que plantear? Estos son como pequeños puntos que quedan como para discutir y como para ir pensando o pautando el ejercicio que van a hacer. Pasaba otra, que creo que es la última. ¿O? Bueno, esta era un poco uno de los ejemplos que mostró Cristina, y donde vemos de nuevo esta dialéctica, nada más que acá, si se quiere, un término es reemplazado, el término que era la naturaleza, es reemplazado por la ciudad, que es una segunda naturaleza, o la preexistencia, como quieran llamarlo. Entonces está lo nuevo y lo preexistente, ¿no? Lo artificial, por llamarlo, y la segunda naturaleza, que es la ciudad. Pero sigue existiendo esta especie de contrapunto, que ahora lo vamos a ver. Fíjense que no hay en ninguno de estos proyectos, no aparece la intención de seguir con el mismo lenguaje de la arquitectura que lo soporta, sino lo contrario. Sigue apareciendo esta operación contrapuntística, ¿no? Entre unos términos, lo preexistente es de una manera, y lo nuevo tiene un lenguaje distinto que conversa con lo anterior, pero no se mimetiza. Y esto lo vamos a ver, para terminar, en un par de ejemplos que no son de vivienda, sino que además nos muestran cómo este tipo de operaciones es válida no solo para el tema de vivienda, sino para otros temas de equipamiento de la ciudad. Pone
la otra. Bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Un poco cómo se recupera lo que en la casa de Fanworks que veíamos recién era una naturaleza pura, prístina, etc. Acá es la ciudad, ¿no? Un término. Y el otro término, la arquitectura nueva construida sobre la existente. Y la posibilidad de recuperar relaciones con el exterior, ¿no? Entre el interior y el exterior. Casi en términos de reconstruir, que aparece la posibilidad tan deseada en muchos casos, de reconstruir una cierta forma de vida suburbana, ¿no? La casa de fin de semana, la casa de las afueras, la pileta, la terraza, el sol, la parrilla, como mostraba, como se veía en el ejemplo que mostró Cristina, ¿no? Entonces, esto creo que lo tendríamos que incorporar en el pensamiento del proyecto que hagamos, ¿no? ¿Cómo es este exterior de la casa? No es solo plantear un objeto nuevo, sino plantear relaciones nuevas entre el objeto y el exterior. Pasa otra. Bueno, para terminar y para reforzar un poco lo que dijimos recién acerca de esta dialéctica entre lo nuevo y lo viejo, ese es un ejemplo de hace unos años ya bastante, en donde, a pesar de que la arquitectura que se interviene es una arquitectura de alto valor patrimonial, esto es el centro de Viena, un sector urbano y una arquitectura de valor patrimonial, cuando se interviene, en general, más allá de la valoración que a cada uno le quepa sobre este proyecto en particular, pero es un consenso en que la arquitectura, lo nuevo no debería confundirse con lo viejo. Digo que casi una de las premisas aceptadas generalmente para este tipo de intervenciones es que, en realidad, si uno construye siguiendo estrictamente el mismo lenguaje de lo existente, lo que hace es confundir la cuestión, ¿no? Y en realidad se valora más la posibilidad de marcar la diferencia entre lo nuevo y lo viejo, estableciendo un diálogo, por supuesto. No cualquier cosa es válida, no cualquier operación es válida, no cualquier forma se lleva bien o va bien o conversa amigablemente con lo preexistente, pero es posible establecer este diálogo en estos términos como uno ve acá, ¿no? A partir de tecnologías y de recursos formales totalmente contrapuestos. Y lo otro es otro ejemplo, que es el último, que muestra también otra escala y otro tema. Esto es un museo, un espacio cultural y de exposiciones en Madrid, la calle de Herzog y de Meulon, una antigua fábrica, creo que era una fábrica de tabaco o algo así, que es toda esa obra de ladrillo que ven ahí, sobre la que se sobreponen una serie de espacios de exhibición que adoptan esa forma, en donde hay un completamiento. ¿Eso es un completamiento? No se sabe. Bueno, es una intervención, una propuesta formal nueva, y la posibilidad de densificar con otros usos, un uso ya existente, y de establecer sobre esta arquitectura que tiene su propio lenguaje y que se preserva, ¿no? la arquitectura de ladrillo, oponerle o contraponerle otra forma que conversan con esto. Un poco creo que por ahí pasa la clave, porque no tenemos que olvidarnos que más allá de la búsqueda programática, de la que un poco se habló en el sentido de que quizás las casas hoy las casas urbanas requieran espacios vinculados al trabajo o a otras actividades más allá de lo estrictamente habitacional. Es decir, que va a haber una búsqueda que tiene que ver con lo funcional, que tiene que ver con lo tecnológico, pero fundamentalmente es una operación donde los aspectos formales y morfológicos son muy importantes. Y eso es un poco lo que propone este ejercicio, ¿no? Investigar un poco en qué términos se pueden dar estas convivencias y estas renovaciones, si se quiere, de lo existente. Bueno, creo que no hay más. Bueno, No sé si ahora hay vamos algún brevemente a... comentario. Sí, perdóname.
Sí, sí. No, brevemente hacemos un repaso por las casas, que ya las están viendo en el grupo, pero así miremos rápidamente. Estas casas, no sé si lo comenté hoy, tenían como programa, en general, contemplaban la cuestión del trabajo, no en el sentido contemporáneo de ahora, pero sí tenían, por ejemplo, estaban asociadas a consultorio o estudio de abogacía, pongámosle, con sala de espera y, digamos, recepción, es decir, incorporaban el trabajo, pero tenían una disposición y una distribución especial como para que tengan las dos posibilidades. Coexistía con la vivienda. En este caso es la de 500, la de 66, que es una pieza que se despega de la medianera, ¿no? Que deja el acceso, digamos, como del auto, contemplando el vacío genera una cara libre, que aprovecha también el asoleamiento, ¿no? De esos dos lados. Como verán, digamos, las plantas, en este caso no tenía programa consultorio, trabajo, pero no son plantas diáfanas como pueden ser las casas de Le Corbusier, ¿no? O sea, tienen una compartimentación que era muy lejana a lo que podría ser la planta libre, por ejemplo, del movimiento moderno. Esta apela a este tema de los balcones, estos que parecen de barco, ¿no? Y a las carpinterías esas que les comentaba hoy, metálicas que aparecieron en esa época, las puertas también metálicas, en fin. En el caso de la calle, de la casa de la Plaza Olazábal, tiene también un tema muy recurrente de la época, que es la entrada imperial. La entrada imperial resumía, digamos, la entrada del vehículo y también el acceso peatonal a la vivienda. En este caso, la pieza anterior estaba retirada de la línea municipal, en este caso es frentista, o sea, continúa la línea y tiene 2,5 niveles, porque acá sí resolvía el tema del consultorio, pues estaba la casa de un médico. El terreno es muy pequeño, como podrán ver acá, tiene 11 metros por 8 por 9, y acá hace un martillito. Y bueno, los planos hay que mirarlos más en detenimiento, pero básicamente acá este es el martillo que les comentaba, tiene un pequeño patio acá muy pequeñito, y acá está la entrada imperial por donde o se bajaba 1 metro hacia el consultorio, que dice consultorio, recepción y sala de espera. O si no, se ingresaba a la vivienda, o si no, al área de servicios. Y tenía como 2 escaleras. Tiene, mejor dicho, porque está intacta la casa, la escalera de servicios para la persona de empleada, digamos, que trabajaba en este sector de la casa, y el piano nobile de la familia se abastecía por esta otra. Entonces, esta es la planta, digamos, de estar, el área social, que es un living comedor, el comedor, las 2 escaleras que le comentaba hoy, y áreas de servicio, ¿no? Sí, dormitorios de servicio, el área de servicio. Luego, la tercera planta es la de dormitorios, 3 dormitorios al frente, baño y vestuario, o lo que ahora sería vestidor. Luego, como tenían estas casas, a veces tenían sala de costura, por ejemplo, en este caso, tiene en el lugar más hermoso de la casa, que es la terraza frente a la plaza, tiene un lavadero. Este es el patio aire luz que veíamos hoy, el vacío que queda, y bueno, llega la escalera de servicio. Entonces, es raro. Los jueguitos deben estar re complicados. ¿Perdón? No, está bien, ya lo silencié. Ah, perdón, bueno, llega a la escalera de servicio y tiene nada más que un lavadero. Digamos, esta es la gran oportunidad que tiene esta casa, ¿no? Aprovechar y potenciar el lugar más lindo que tiene.
Y bueno, y esta es realmente motivo de análisis porque es muy rara. Creo que ha sido una casa remodelada que tiene, digamos, como una intervención sobre otra. Entonces tiene 3 zaguanes, acá, un zaguán acá, otro acá y otro acá. No, perdón, acá. Acá una cochera y acá hay un hall que no sé si se puede concebir como de las 3 o qué, pero acá hay un hall y este es el sistema de escaleras. Pieza de costura, por ejemplo, acá. Y esto es un plano verdaderamente poco prolijo, diría yo. No es una casa lucida justamente desde el punto de vista de la planta. Se recompone un poco mejor, más ordenadamente en la planta baja, y esta era la terraza que dejaba con este anexo que tenía allá atrás. Y verdaderamente esta casa, que fue durante años, pasó a ser el Gilardi, el Conservatorio de Música, que ahora está en el edificio de ese palacio que estaba en el terreno que estuvimos trabajando de vivienda, ¿se acuerdan? Bueno, fue trasladado ahí. Y esto, si no me confundo, es la Casa del Teatro, o un anexo de la Casa del Teatro, y los proyectistas, para remodelarla, recuperaron la ochava, ¿no? Entonces limpiaron, fíjense que los balcones son los originales que están en la planta alta y en la de terraza, y las columnas también están en la planta existente del plano municipal. Ellos limpiaron esta esquina de esa cantidad y cúmulo de locales muy desordenados y triangulados, y proponen el acceso principal por acá, y acá se mantiene otro para el servicio, para los profesores, no sé, otro acceso más. Entonces, acá tienen 3 caras libres y acá tiene una intervención actual, ¿no? Esto no existía hace unos años. Pero bueno, tienen la posibilidad de intervenir en esta terraza y con un programa que puede ser ya sea de ampliación de las funciones que tiene la Casa del Teatro, esta, o una casa para alguien, un profesor invitado, o en fin, una serie de lo que ustedes puedan proponer. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Cualquier cosa, esto se sigue hablando en los grupos, y recuerden que el cronograma es las 2 primeras semanas y las otras 2 como para terminar el ejercicio. También ya tenemos pautado, pero se les vamos a anunciar que tenemos otra intervención así colectiva del taller para cerrar el tema de vivienda. La próxima clase que tengamos prevista, porque ahora hay una interrupción por 2 feriados. Bueno, los dejo entonces con los docentes. No sé si alguien tiene algo más para agregar.